Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Puntos de Vista. Esta tarde de día miércoles, se lo anunciamos con Galo Vargas. Hoy vamos a hablar de política, de muchas situaciones que han ocurrido en las últimas horas. Por ejemplo, el rechazo a la acusación constitucional del exministro Jaime Mañalich, lo que está pasando con la pandemia. Se nos acerca el aniversario, el primer año del estallido social y, por supuesto, el plebiscito del 25 de octubre. Agregamos también lo que está sucediendo ahora en la Cámara de Diputados con el debate del segundo retiro del 10%. Nos acompañan en el programa de hoy Francesca Parodi, Seremi de Gobierno de la región del Biobío. ¿Cómo le va, Seremi? Hola, ¿qué tal, Francisco? Muy buenas tardes. Y también saludamos al diputado Gastón Saavedra, diputado del Partido Socialista. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Me escucha, diputado? Y lo escucho súper bien, no sé a mí, ustedes. Sí, lo saludamos y vamos a comenzar de inmediato con la conversación. Preguntándole a usted primero, diputado Saavedra, ¿le sorprendió la votación ayer en la Cámara de Diputados y el rechazo de la acusación constitucional contra Jaime Mañalich? Mira, francamente, me sorprendió porque hubo a lo menos 7 votos que salieron desde la oposición y había mucho en juego. Estaba en juego justamente la facultad constitucional de fiscalizar y además de poder medir cuáles eran las responsabilidades políticas y también las administrativas en materia de aplicación de una estrategia sanitaria que tiene algunas dificultades, y más cuando se está discutiendo hoy día todo lo que es la convicción respecto de los datos que fueron presuntamente falseados y que no están dentro de lo que corresponde. Entonces, había mucho juego. La verdad me llamó poderosamente la atención la debilidad de algunos de no sostener la acusación constitucional que tenía los méritos que correspondían. Ahora, diputado, uno ha escuchado y ha leído tanta declaración. ¿Cómo cataloga usted el voto en favor del ministro o el exministro Mañalich de personeros de oposición? En especial se ha criticado mucho el rol de la democracia cristiana. Falta de lealtad, traición, ¿cómo lo define? Mira, es un tema recurrente que hemos tenido durante ya todo el periodo de oposición, pero esto debilita obviamente el camino de unidad que es necesario como oposición para ir construyendo un proyecto con mínimos comunes, con confianzas recíprocas y al mismo tiempo con un candidato o candidata. Entonces, dificulta todo este proceso. Nosotros, no obstante aquello, vamos a seguir en el camino de buscar, más allá de todas estas vicisitudes, de buscar y construir un camino unitario que nos permita ir también aproximándonos a un bloque como oposición de construir y de aportar a tener una visión colectiva de lo que queremos en el futuro en el país. ¿Cómo reciben en el gobierno regional este rechazo a esta acusación? Sabemos que el Ejecutivo, Seremi, siempre apoyó la labor del exministro Mañalich, más allá de que el presidente Piñera lo haya cambiado por el ministro París. Bueno, primero que nada, saludarlo, diputado. Primero era mencionar que yo creo que las acusaciones constitucionales poco tienen que ver en el sentido de poder construir una coalición de oposición. Yo creo que es muy triste finalmente ver una oposición que se une en base a acusaciones constitucionales, pero es bastante carente en lo que es base a ideas y proyectos en común. Yo creo que ahí también hay un tema pendiente con respecto a la articulación de una oposición que, por cierto, es muy necesaria, y qué bueno que un gobierno tenga una oposición en base a ideas y particularmente con respecto a la acusación constitucional del ministro Mañalich y a las 9 acusaciones constitucionales que hemos tenido en 2 años. Si bien son una herramienta válida, tienen que estar bien fundamentadas en el sentido del trabajo que se está haciendo. Fue una acusación que, recordemos, Francisco, se ingresó en el último minuto, incluso había dudas si acaso se alcanzaba o no se alcanzaba a presentar, si estaba bien presentada. Creemos que es más una vendetta más política, que poco aporta, por cierto, a lo que es el combate a la pandemia, y que, por cierto, distrae también el trabajo parlamentario de lo que es realmente importante, que es el foco. De repente queremos buscar más culpables que buscar soluciones. El ministro Mañalich lo ha dicho en reiteradas ocasiones cuando era ministro.
hemos tenido que ir aprendiendo de esta pandemia, hemos tenido que ir corrigiendo cosas que se hacían bien, entendiendo que estábamos delante de una pandemia que es absolutamente nueva y efectivamente ahí hemos tenido que ir adaptando el trabajo, así como también hemos tenido que adaptar una serie de medidas. Entonces ahí nos hubiera gustado una oposición más constructiva en el sentido de aportar medidas, de aportar con ideas, de aportar incluso formas de mejorar, pero no de apuntar con el dedo a quien ya sale y que creen que finalmente no hizo un buen trabajo. Yo creemos que necesitamos a esa otra oposición, esa oposición que firmó el Pacto por la Paz y la nueva Constitución, que estuvo de acuerdo en poder irnos a un plebiscito, en poder conversar, en poder dialogar, en bajar un poco las banderas políticas, en bajar un poco la ideología para ponernos a disposición de avanzar. Y yo creo que ahí, en ese sentido, con respecto a las acusaciones constitucionales, creemos que aportan en muy poco, encuentran cero soluciones y, por cierto, distraen la atención de lo que a la ciudadanía realmente le importa, que no es estar apuntándonos nosotros políticamente con el dedo, sino que buscar cómo podemos continuar avanzando en una emergencia sanitaria que sigue latente y que sigue amenazándonos todos los días. Ahora, ¿cuál es la postura del gobierno en torno a las acusaciones de manipulación de cifras, que también se está investigando eso? Eso es algo que está revisando en este momento Fiscalía. Nosotros tenemos total tranquilidad con el trabajo que se ha realizado. Efectivamente, hemos tenido que nosotros muchas veces cambiar la forma cómo trabajamos con el coronavirus, en base también a la experiencia internacional, en base también a lecciones aprendidas, y efectivamente hemos tenido que ir cambiando la forma como abordamos esto, pero eso bajo ningún punto de vista ha tenido nunca un ánimo de falsear datos, no ha tenido un ánimo de poder ocultar la verdad, sino que todo lo contrario, de ajustarlo más a la realidad. O sea, es un gobierno que ha estado todos los días transparentemente entregando los datos a la disposición de todas las personas, de la ciudadanía, por cierto, también, pero de la opinión pública en general, para poder ser muy transparente en qué es lo que ha pasado, y efectivamente nosotros estamos muy tranquilos con el trabajo que se ha venido realizando, que como bien le digo, Francisco, hemos tenido que muchas veces corregir, adaptarnos, entender, es un... Sí. Perdimos la comunicación con la Seremi de Gobierno, la vamos a restablecer. Vamos con el diputado Gastón Saavedra, estamos en vivo y en directo. Dos cosas, diputado. Primero, se dice que cuando un conglomerado político, en este caso la oposición, interpone una acusación constitucional, va a ganador. Por algo coloca esa acusación, más allá de lo que pueda pasar después en el voto a voto. Se supone que hay una conversación previa. ¿Hubo un error de cálculo acá en la oposición? Y lo otro, ¿qué contesta ante las críticas de que se está manoseando mucho este instrumento de la acusación constitucional? Mira, más allá de que hayan opiniones, el gobierno se va a defender y obviamente va a acusar de manipulación, de ideología, pero quiero decir que estamos en la política y el gobierno tiene que estar expuesto y someterse permanentemente a escrutinios y a revisiones. La acusación surge no por puro gusto, sino porque simplemente hay situaciones que son de conocimiento público, como es, reitero, la adulteración de documentación pública, y eso lo está investigando, es cierto, la Fiscalía, pero también ahí hay una falta política y una falta administrativa. Entonces, no se puede soslayar esto y no se puede pedir al Congreso y a los parlamentarios que dejemos de lado nuestras funciones. Sí, tenemos al parecer hay un problema en la conexión con nuestros invitados. Estamos hablando, comentando acerca de lo que fue el rechazo ayer en la Cámara de Diputados de la acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich. Finalmente el gobierno logra hacer valer la gestión del ministro, que ha sido defendida muy claramente por el actual ministro de Salud, Enrique París. De hecho, lo acompañó en el Congreso Nacional y bueno, esto ha despertado un montón de reacciones políticas con críticas cruzadas, sobre todo dentro de la oposición, por el rol de algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana, otros también no de la DC, pero que son de oposición y finalmente votaron en contra de la acusación constitucional. ¿Tenemos ya retomada la conexión? Para cerrar la idea, diputado, le preguntaba si se está manoseando demasiado este instrumento de la acusación constitucional o son las reglas de la democracia. Lo escucho, diputado.
no se está manoseando si son parte de las atribuciones que la Constitución quiere. Entonces el gobierno no puede estar, o la gente del oficialismo no pueden estar cada vez que se usa este instrumento discutiendo cuáles son las facultades del Congreso. Las facultades del Congreso son las que están en la Constitución, nosotros las asumimos, y las facultades que tiene el Ejecutivo también, y tienen que someterse a las reglas del juego. Puede no gustarle que los acusen, pero hay que tener la paciencia, la tolerancia respecto a estos temas, y si las defensas son convincentes, obviamente van a ver los votos como ocurrió ayer. Y te digo, no hay que ser tan destemplado en la crítica. Yo creo que preocúpense de hacer las cosas bien como oficialismo, que yo no entiendo, por ejemplo, las posiciones que tienen los partidos oficialistas frente al plebiscito, que la mitad de los partidos están por el apruebo, la mitad por el rechazo, entonces nadie los entiende. Preocúpense de eso, preocúpense que la coalición funcione y que efectivamente sean capaces de levantar ideas que al país le permitan avanzar y le permitan salir de la crisis, y sean capaces de escuchar cuando se les ofrecen las ayudas para poder resolver problemas que son acuciantes para la población. Siento que el ministro Mañalich sí fue soberbio, sí no escuchó y no permitió que de verdad se le ayudara para poder sacar adelante una tarea que es de país, que no es de oposición o de gobierno. Es lo que hizo. Entonces se llegó a una situación límite en donde los únicos grandes perdedores no son ni el gobierno ni la oposición, es el país. Y ese es el punto. Y ahora hay que fiscalizar. Necesitamos saber cómo se utilizaron los recursos, porque hubo un momento, hay un tiempo opaco en donde se compraron cosas a destajo, y tenemos que saber cómo se ocuparon los recursos públicos. Eso nadie debe enojarse. Bien, es bueno que haya la transparencia suficiente y necesaria para garantizar que funcionan las cosas. Entonces, no deben enojarse nadie porque eso se fiscaliza. Eso es bueno para el país también, y es bueno para la administración pública. Ahora, Seremi, ¿dónde está la diferencia? Porque la derecha en el pasado también ocupó la herramienta de la acusación constitucional. De hecho, para algunos analistas quebró el fair play político en la década de los 90, si no me equivoco, de los 2000 por ahí, con la acusación contra la exministra de Educación, Yanna Proboste, y bueno, después vino Harald Bayer y otros casos más. ¿Dónde está la diferencia? ¿En el fundamento, en el argumento jurídico, para tomar una acusación en serio? Lo que pasa, Francisco, es que efectivamente, y yo coincido con lo que dice Gastón, es una de las atribuciones que tiene el Congreso, y que bien que la ejerza. Pero es bastante raro cuando tú ves que en 2 años presentan 9 acusaciones constitucionales. Entonces, efectivamente nos entra la suspicacia, si acaso es un poco más de pirotecnia electoral, que efectivamente un rol efectivo, eficiente, con respecto a buscar, por ejemplo, una fiscalización que sea efectiva. Y ahí yo coincido con el diputado Saavedra. Es una atribución que tienen los diputados, pero efectivamente la acusación, particularmente contra el ministro Mañalich, se ingresa a última hora, pues tiene más pinta de algo netamente político con algo más electoral. Ahora, yo no quiero decir con eso, diputado, que no se tengan que realizar las acusaciones constitucionales. Muy por el contrario, si es una herramienta que tienen, lo tienen que ejecutar. Pero efectivamente la labor legislativa no puede quedar parada tampoco. Entonces, no centremos lo importante en la fiscalización, que también tiene que estar, sino que legislemos, y tenemos que avanzar muchísimo. Tenemos proyectos de ley que están parados, que son muy importantes, y que también nos gustaría ver esa proactividad para poder avanzar en esos proyectos. Y cuando le digo avanzar, no le digo que firmen exactamente lo que manda el Ejecutivo, que propongan, que mejoren y que efectivamente avancemos. Sí, lo que no podemos estar haciendo aquí es que vamos a hacer acusaciones constitucionales si el gobierno es del otro lado y resulta que si es de mi lado no lo voy a hacer. Entonces yo creo que ahí también tenemos que ser mucho más serios. Yo vuelvo un poco al espíritu que mencionaba antes Francisco. El día, cuando nosotros nos pusimos de acuerdo para este acuerdo por la paz y este proceso de constitucional, digamos, se hizo un tremendo gesto político que yo creo que hace mucho tiempo no se veía. Que aquellas personas que estaban a favor de la nueva constitución, como en contra de la nueva constitución, ambas legítimas por cierto, se pusieron de acuerdo para que le preguntáramos a la ciudadanía, para que nos pusiéramos a escuchar. Cuando tuvimos un estallido social, que lo que nos dijo las manifestaciones es: no están escuchando, no están atendiendo, tendríamos que haber bajado un poco más la pantera y escucharnos más. Y yo creo que en este momento, en la pandemia, efectivamente yo creo que falta mucho diálogo.
Y ese diálogo tiene que estar por todas las partes sin un ánimo de destruir lo que está haciendo el resto, sino de mejorar lo que está haciendo el resto. Y yo creo que la acusación constitucional y las 9 que se han presentado en 2 años, que nunca se habían presentado tantas acusaciones constitucionales, se están convirtiendo en alguna manera la forma de trabajar de la oposición y no en base a un proyecto, un camino en común, que por cierto nosotros como gobierno echamos de menos. Brevemente, ¿y lo de Víctor Pérez va en la misma dirección, Seremi? Efectivamente, la acusación constitucional contra Víctor Pérez, él lo ha dicho, él no tiene absolutamente ningún problema en someterse a esta acusación constitucional, pero estamos hablando también de que las acusaciones constitucionales tienen que venir basadas en hechos reales. Y ahí lo que vemos un poco es que se está acusando, efectivamente hemos tenido hechos de violencia, y los mismos que están acusando hoy al ministro Víctor Pérez son personas que tampoco han legislado con respecto a la agenda de seguridad que le hemos propuesto como gobierno. Entonces, efectivamente, el rol de fiscalización es una atribución del Congreso, pero el rol de legislar también es una atribución del Congreso. Entonces, cuando estamos acusando de temas asociados a la seguridad, yo le pregunto a los diputados que quieren acusar constitucionalmente al ministro, ¿dónde están ellos para aprobar, avanzar en más de 13 proyectos de ley que ha propuesto el gobierno para poder dar más soluciones a este problema que es tan grande como, por ejemplo, el tema de la violencia? Sí, vamos a ir priorizando temas en honor al tiempo. Justamente, diputado Saavedra, generó mucha polémica la declaración del presidente del Partido Comunista, Guillermo Atelier, quien ha sido acusado por la oposición de avalar claramente la violencia. El Partido Comunista es parte de la ex nueva mayoría, es oposición. ¿Qué le parece a ustedes a esa situación? Mira, antes de eso, lo siguiente, nos hemos dedicado a legislar. Por ejemplo, tenemos pendiente el proyecto de pensiones y el gobierno hoy día debate entre 4 paredes acerca de cómo se distribuye el 6% y le quiere dar a sus amigos de siempre, no quiere generar mejores pensiones, por ejemplo, porque quiere darle a los aseguradores, quiere darle a sus amigos la plata que pondrían los empresarios. No me parece. Y allí entonces, cuando nos piden legislación que son facultades del Ejecutivo como esa, por ejemplo, no está. El ingreso mínimo, 900.000 chilenos, que primero se le iban a entregar 1.500 pesos mensuales, es decir, 50 pesos diarios, a 900.000 chilenos que gastan el 25% de su ingreso en el IVA. El 10% más pobre es el que más aporta en Chile. Entonces, ese tipo de legislación, obviamente que no estamos disponibles. Se nos proponen 6.000 pesos, 6.000 pesos con 200 pesos diarios. Y de eso entonces son 150 pesos al bolsillo y los otros 50 pesos son para pagar el IVA. Entonces, ¿en qué mundo vive el gobierno? Ya, creo que para eso no va a encontrar ningún diputado de oposición disponible, porque tienen que entender que así como nosotros fuimos capaces de aprobar el fondo COVID, sí, de 12.000 millones de dólares, 6.000 se ocuparon para salvar las empresas. Eso también es legislación. Y no legislamos los proyectos que quiere el gobierno de seguridad, de todas estas cosas que quieren militarizar el país por esas mismas cuestiones. Y la acusación del ministro del Interior tiene que ver con lo siguiente. ¿O se olvidaron lo que pasó con el paro de los camioneros? ¿Cuál fue la actuación del Ministerio del Interior? Ni un parte de cortesía por obstruir el tránsito. Todo lo contrario, se les defendió por parte del gobierno. Parecían más bien el brazo armado del gobierno en las calles como los camioneros. Nada. No quieren ir a una reforma, por ejemplo, tributaria, donde las excepciones son 9.333 millones de dólares. Y dentro de eso están los camioneros que tienen la excepción por el consumo de petróleo. Vamos a eso, legislemos las cosas ciertas y de verdad lo van a reportar bienestar a los chilenos. Pero sobre la violencia, el Partido Socialista, el Partido Radical y el PPD, nosotros rechazamos la violencia. Aspiramos a un diálogo fecundo, profundo, de respeto de las personas, de respeto a los derechos humanos. Esa es nuestra posición como partido y por tanto no vamos a avalar la violencia como método de acción política. Hay quienes dicen, diputado, que el paro de camioneros no le provocó la muerte a nadie. El joven que cayó al río Mapocho tampoco murió. Y en la Araucanía sí ha muerto gente, de uno y de otro lado. ¿Por qué en el capítulo o en el oficio de la acusación eso va solamente en un anexo? Mire, puede ir en un anexo, pero va. Lo que importa es que aquí no todos, digamos, yo no estoy con la violencia, te lo digo. Gastón Saavedra, diputado del Partido Socialista, no está con la violencia, no la avalará. Y por lo tanto nosotros queremos que haya capacidad de dialogar, de resolver los problemas, de resolver, por ejemplo, el problema de los escaños reservados para los pueblos originarios. Ahí nos sacan a la pizarra históricamente. Bueno, pongámonos todos con los votos. Eso también es legislatura. ¿Y dónde está la traba? ¿Quién se opone a esto? En la mañana estábamos votando por los independientes. ¿Y cuál fue la actitud del oficialismo?
Costó un mundo para ponernos de acuerdo. Entonces, vamos avanzando en esas materias también, donde el rol del oficialismo es clave para poder dar paso a legislaturas que traigan bienestar a las personas. Cuando se legisla sobre eso, no tenemos al oficialismo puesto en este tema. Entonces, claro, es muy fácil decir, hay que aprobar las leyes que tengan que ver con la seguridad, que tengan que ver con la militarización, que tengan que ver con eso. Vamos, por ejemplo, a resolver el problema de Carabineros. De una vez por todas, enfrentémoslo y hagamos una reingeniería completa a Carabineros y tengamos una nueva policía, con un nuevo espíritu, con nuevos fundamentos, con nuevos roles, para poder resolver este problema también, que hoy día arrastra mucho tiempo Carabineros. Carabineros es una institución histórica en el país, pero no la podemos mantener en las condiciones que estamos. Bien. Seremi, claramente no hay una sintonía acá, no hay coincidencia. Para la oposición, el gobierno no prioriza la discusión sobre proyectos que tengan que ver con la ayuda social, sino que presiona por aprobar leyes que tengan que ver con la represión, con la prevención de la violencia. Ustedes tienen otra mirada. ¿Cómo entender el fenómeno? Primero que nada, yo creo que tenemos que hablar un poco, si hablamos de la agenda social, que Gastón hacía recién referencia al sueldo mínimo, al aumento del sueldo mínimo. Yo le quiero recordar al diputado que nosotros subvencionamos el sueldo mínimo en un acuerdo que se hizo con el Congreso, donde efectivamente el sueldo mínimo tiene un aumento importante con respecto a lo que era antes, y eso efectivamente se está haciendo con subsidio del Estado, porque efectivamente la situación económica del país es muy compleja. Y cuando planteemos una subida del sueldo mínimo, planteemos también los efectos que eso tiene para las pequeñas empresas, y eso también hay que considerarlo. No solamente estamos en una pandemia que nos significa esfuerzos económicos importantes, donde hemos visto en la caída de nuestra economía, sino que ya veníamos antes de una crisis internacional, así como también el estallido social que lamentablemente afectó también mucho al sector del comercio. Seremi, pero disculpe, ¿cuál es la prioridad para el gobierno? ¿O el gobierno tiene prioridades? No, el gobierno tiene todas las prioridades enfocadas primero que nada en la agenda social, entendiendo la situación que estamos pasando, en la agenda de reactivación económica, que el presupuesto 2021 va enfocado hacia allá, y por otro lado también en todo lo que es el control de la pandemia, pero también el tema de seguridad. Eso efectivamente es un rol de nosotros como Estado, como gobierno, garantizar la seguridad, y eso efectivamente es algo que lo que tenemos que seguir trabajando. Pero también podemos hablar de que fuimos el gobierno que logró aumentar la pensión básica solidaria de manera importante, también con una acuerdo en el Congreso. Entonces, hemos avanzado en esa agenda, hemos avanzado en el tema de los pasajes a los adultos mayores, la rebaja de la tarifa eléctrica. Entonces, ahí yo creo, diputado, que sí hemos tenido puntos de encuentro, pero efectivamente, cuando estamos hablando de seguridad, y el diputado Saavedra lo reduce a militarizar la zona, cuando estamos hablando del proyecto de modernización de Carabineros, cuando estamos hablando de endurecer las penas para el robo de la madera, cuando estamos hablando de la ley antiterrorista, cuando estamos hablando de una serie de iniciativas como el sistema de inteligencia, yo no creo que estemos hablando de militarizar la zona. Yo lo estaba hablando ahí, estamos hablando de que tenemos una provincia que pide a gritos mayor seguridad, con un rol del Estado, por cierto, del gobierno, de las policías, pero también requerimos del apoyo del Ministerio Público y, por cierto, también del apoyo de los parlamentarios. Entonces, aquí de repente pasa un poco que somos muy buenos para hacer acusaciones constitucionales, para decirle al Ejecutivo que no está haciendo la pega, pero en el momento que digo, oye, ¿y tú cómo has hecho la pega? ¿Cómo has legislado? ¿Cómo has avanzado en estos proyectos? No están disponibles. Entonces ahí yo también creo que la fiscalización se tiene que hacer, efectivamente, y yo vuelvo a insistir, no quiero manosear la acusación constitucional, porque es una herramienta válida y efectivamente está en nuestra Constitución, pero también entendamos cuál es la responsabilidad de cada uno en aportar a las soluciones más allá que aportar al conflicto. Le voy a dar tiempo, diputado, para que pueda contestar, pero quiero saber también la opinión de la Seremi de Gobierno en torno al segundo retiro del 10%. Lo han calificado personeros de gobierno como una irresponsabilidad. ¿Qué piensa sobre esta iniciativa que se dice que ya podría tener incluso el apoyo de autoridades de gobierno? Parlamentarios me refiero. Sí, nosotros ya le hemos mencionado, Francisco, efectivamente en la primera votación del 10% no tuvimos el apoyo de todos los parlamentarios de Chile Vamos, finalmente terminó siendo una realidad. Nosotros creemos que no es el camino para poder meterle la mano en el bolsillo a los pensionados para solucionar un problema que tiene que ser temporal. Las soluciones tenemos que buscarlas desde cómo desde el Estado podemos apoyar a esas personas, porque le estamos efectivamente metiéndole la mano a sus ahorros. Y efectivamente ese 10%, que no tenía por qué necesariamente ser un 10%, porque
dependía un poco del monto. Hay personas que ya hoy no tienen fondos de pensiones. Con este 10% de la Superintendencia de Pensiones decía adicional que alrededor de 4 millones de personas se van a quedar ya sin 0 pesos de ahorro. Entonces, efectivamente, yo coincido con que tenemos que avanzar en el sistema de reforma de pensiones de nuestro país. Absolutamente de acuerdo, y es algo que lo hemos venido conversando, hay diferentes fórmulas, una la propuso la presidenta Bachelet, el presidente Piñera fue un poco más osado en subir un poquito más la capitalización para este fondo común y también a esta aseguradora, podemos ver la fórmula. Pero efectivamente, o sea, tenemos un problema importante con las pensiones, estamos teniendo un problema que es temporal, que es de ahora, y lo vamos a perpetuar finalmente para el futuro de las personas. Así que la posición del gobierno es que efectivamente este no es el camino. Aquí no estamos mejorando las pensiones, estamos tapando un hoyo que lamentablemente nos va a generar un hoyo a largo plazo. Busquemos otras alternativas. ¿Apoyan esa alternativa, diputado Gastón Saavedra? ¿La del segundo retiro? ¿Usted en lo personal? Mira, no, y como bancada nosotros creemos que es correcto, porque el primer 10% fue justamente el salvataje para las familias. Y segundo, porque el gobierno no tiene una oferta respecto a este punto. Nosotros le hemos dicho, legislemos en crear un ingreso mínimo mensual garantizado que supere la línea de la pobreza, es decir, sobre 450.000 pesos en los bolsillos de los chilenos. Hagamos ese esfuerzo como país, creemos ese instrumento y sobre eso legislemos, porque iniciativa del Ejecutivo no se puede. Sobre el 10% quiero recordarle que 5.000 millones de dólares fueron a parar a la economía y permitieron, por lo tanto, que acá los números no fueran tan malos como eran en la economía chilena. Entonces, no hay que olvidar estas cosas porque creo que se comete un error de apreciación y el gobierno se equivocó rotundamente en estar en contra del retiro del 10% porque salvó a muchas familias. Si muchos chilenos les queda 0 pesos en su cuenta es porque tenían 1 millón de pesos, nada. Esos no iban a tener ninguna mejor pensión porque aquí hay que sacarlos al pizarrón también. O usted mantiene el actual sistema de AFP con cuentas individuales de ahorro forzoso o crea un nuevo sistema de reparto solidario con cuentas universales con un mayor monto de aporte, pero al mismo tiempo garantizando que ninguna pensión quede por debajo del ingreso mínimo. Entonces, si estamos en eso, pues construyamos el sistema. Eso es lo que viene, eso es lo que debiéramos hacer en serio en un país que de una vez por todas quiere enfrentar las desigualdades que hay para poder resolver el problema. Eso nos va a llevar a otra cosa. Tenemos que hacer una reforma tributaria, porque no podemos seguir con la evasión que hay hoy día. Yo di una cifra adelante, 9.333 millones de evasión, y eso está el pago del impuesto a la renta, en donde el 1% más rico del país, a Chile, le virla del orden de los 6.000 millones de dólares. Y por otra parte, hay otros 2.000 en estos impuestos o en este beneficio que tienen gente como los camioneros, por ejemplo, que no pagan el impuesto al petróleo. Entonces, terminemos con eso. O simplemente mejoremos todo lo que es el royalty, porque los programas sociales, porque la plata que vamos a tener que devolver como Estado por efectos de la crisis, también tenemos que recaudar para poder resolver ese problema. Entonces, allanémonos a un gran acuerdo respecto, primero, de generar un gran programa de empleo con recursos públicos, por supuesto, porque el sector privado no va a poner plata para eso. Segundo, el tema de la previsión que claramente tenemos que resolver en un nuevo sistema y no parchar el que tenemos. Y tercero, en una reforma tributaria que nos garantice tener ingresos, recaudación para poder emprender en los otros dos, porque necesita usted plata para poder hacer obras y necesita plata para poder tener mejores pensiones. Entonces esas tres cosas están de la mano y tenemos que hacerlas, y eso puede ser perfectamente parte de un gran acuerdo. En eso trabajemos. Y lo otro, respecto de la seguridad, ¿cuánto tiempo tenemos destacadas las policías? ¿Por qué no aplicamos la ley que hoy día condena el robo de madera si hoy día hay ley para eso? ¿En dónde está el problema? ¿Cómo no van a ubicar a uno solo de los que cometen estos actos de robo de madera o de actos delictuales y violentos? ¿Cómo no van a poder ubicar a uno solo? ¿Tan tonta es la inteligencia en Chile que no puede hacer eso? Entonces, no necesariamente requeremos ley, sino que requeremos que se actúe en consecuencia y se haga la pega, cosa que no está haciendo hoy día la policía y no está haciendo el Ministerio del Interior. Por eso es que es la acusación constitucional contra el ministro Pérez. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Son temas muy complejos que dan para varios programas. Seguramente lo vamos a tocar más adelante. Revisemos la encuesta del Twitter de TVU Noticias. Para despedirnos, ahí está. Y un saludo a la Seremi con mucho cariño. Diputado, dice, con votos claves de algunos personeros de oposición se rechazó en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Ahí están los resultados. En pantalla se impuso la opción número 2. Mal, debió ir al Senado, un 56,7 dice aquello.
posteriormente viene la tercera opción, se abusa de las acusaciones constitucionales, un 28,7, un 14,6 dice que bien que se haya rechazado porque no tenía fundamento. Seremi de Gobierno, Francesca Parodi, muchas gracias por participar en Puntos de Vista, que le vaya bien. No, gracias a ti, Francisco. Chao, hasta. Diputado Saavedra, muchas gracias. No, muchas gracias y un saludo cariñoso a la Seremi. Muchas gracias. Muy bien, nos despedimos. Hasta mañana. Ya mañana es día jueves, horario de jueves, TV1 Noticias. A eso de las 12:20, 12:25 comenzamos en vivo, como siempre, con nuestro informativo. Y en Puntos de Vista ya nos volvemos a encontrar el próximo lunes, si Dios quiere, para hablar de lleno ya a fondo con un análisis de lo que fue el estallido social, porque ahí vamos a estar a 19 de octubre, si no me equivoco, y el 19 de octubre es el 19O para la región del Biobío, para el Gran Concepción. Muchas gracias, hasta mañana.